El sudor resbalaba por la sien de Ricardo mientras veía a Trump, micrófono en mano, arremeter contra Claudia Sheinbaum. La pantalla gigante en la Plaza de Los Ángeles del Sur proyectaba la imagen del expresidente, rostro congestionado de ira, lanzando acusaciones falsas sobre la gestión de la migración en México. La multitud, una mezcla de migrantes mexicanos, venezolanos y estadounidenses, bullía, un mar de incertidumbre y nerviosismo. Ricardo, un inmigrante mexicano que había huido de la pobreza hace años, sentía un nudo en el estómago. Su futuro, el de su familia, parecía colgar de un hilo. ¿De dónde nos miras? La pregunta resonaba en su mente, la misma pregunta que muchos se hacían en esa plaza. Escribe sobre esto en los comentarios. Por favor, me gusta y suscríbete al canal. La tensión era palpable. Trump, con su habitual retórica incendiaria, acusaba a Sheinbaum de ser complaciente con los infiltrados y de fomentar la inmigración ilegal. Hablaba de deportaciones masivas y de la construcción de un muro más grande, mencionando cifras infladas y ejemplos falsos, intentando desatar el caos. Sus palabras iban dirigidas en realidad a los votantes estadounidenses, pero impactaban directamente en la vida de los migrantes presentes. Entre ellos, Sofía, una joven migrante venezolana, apretaba fuerte el pasaporte en su mano, sus ojos llenos de miedo. Al otro lado del escenario, Claudia Sheinbaum mantenía una serenidad asombrosa. Su equipo, en las sombras, monitoreaba las redes sociales, la respuesta de los medios. Había estudiado a Trump a fondo. Sabía que su arrogancia era su talón de Aquiles. Mientras Trump se debatía en un mar de bravuconerías, Sheinbaum respondía con hechos, con datos concretos sobre el apoyo que su gobierno brindaba a los migrantes, tanto mexicanos como de otros países, incluyendo programas de integración y oportunidades de desarrollo. Su voz, clara y firme, resonaba a través de los altavoces, calmando la tensión. No se rebajó a la retórica insultante de Trump. En lugar de enfadarse, habló de la cooperación entre México y Estados Unidos, de la necesidad de un enfoque humanitario a la migración y de la importancia de defender los derechos humanos. Mencionó los esfuerzos conjuntos para combatir el tráfico de personas y enfatizó la necesidad de una reforma migratoria justa en Estados Unidos. Habló sobre las acciones concretas que su gobierno había tomado para mejorar las condiciones de vida de los migrantes, presentando pruebas irrefutables. El contraste entre ambos era abrumador. Trump, un volcán de palabras vacías, enfrentado a la calma y la inteligencia de Sheinbaum, un faro de datos, estrategia y empatía. La estrategia de Sheinbaum se basaba en la verdad, en la transparencia y en el respeto. En tiempo real, Ricardo observaba cómo el discurso de Sheinbaum iba calmando la multitud. Sus palabras, lejos de provocar miedo, inspiraban esperanza. Sofía, que antes temblaba, ahora asentía con la cabeza, un atisbo de esperanza en sus ojos. La situación, que Trump había intentado convertir en un escenario de confrontación, se estaba transformando en un acto de unidad. La transmisión en vivo mostraba el cambio de ánimo en la audiencia. Los comentarios en redes sociales se volvían cada vez más favorables a Sheinbaum, acompañados por un rechazo generalizado al discurso de odio de Trump. El expresidente, frustrado, no lograba desestabilizar la situación. Su intento de manipulación se había convertido en su propia trampa. Al final del discurso, un silencio expectante invadió la plaza. Luego, una ola de aplausos se extendió, un coro de apoyo a Sheinbaum, un grito colectivo de esperanza. Ricardo sintió una oleada de alivio. La fuerza de la dignidad personal, la inteligencia estratégica y la valentía frente a la opresión se habían impuesto. La resistencia de Sheinbaum, en efecto, había atrapado a Trump en su propia trampa de arrogancia. Los medios de comunicación internacional recogieron la historia. La imagen de Sheinbaum, serena y segura, contrastaba con la imagen derrotada de Trump. La escena de la plaza, un reflejo de la realidad de la migración en el siglo XXI, se convirtió en un símbolo de la resistencia pacífica contra el odio y la manipulación política. La lección era clara. El verdadero poder no reside en la humillación, sino en la capacidad de mantenerse firme en la verdad y en la defensa de los valores. Esa noche, Ricardo y Sofía compartieron una cena sencilla, pero llena de esperanza. Mientras observaban las noticias,
El rostro de Claudia Sheinbaum llenaba la pantalla, un símbolo de esperanza para millones de migrantes en todo el mundo. La fuerza de su liderazgo, su inteligencia y su valentía habían demostrado el poder de la resistencia pacífica y el triunfo de la dignidad humana frente a la arrogancia y la manipulación. La historia de la resistencia de Sheinbaum era más que un enfrentamiento político, era una lección sobre el poder de la unidad, la resiliencia y la defensa de los derechos humanos en un mundo cada vez más polarizado. Ricardo, desde su nuevo hogar en Los Ángeles del Sur, se sentía parte de un cambio que representaba la posibilidad de un futuro más justo y compasivo para todos los migrantes. El mensaje de Sheinbaum resonaba con fuerza en su corazón. La lucha por la dignidad y la justicia valía la pena, siempre. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad para Claudia Sheinbaum. La victoria en Los Ángeles del Sur resonó a nivel internacional, convirtiéndola en un símbolo de resistencia contra el populismo y la xenofobia. Las solicitudes de entrevistas se amontonaban en su escritorio. Representantes de organizaciones internacionales como la ONU y la OEA la contactaban para felicitarla y solicitar su colaboración en iniciativas de apoyo a los migrantes. La presión era inmensa, pero Sheinbaum, lejos de sucumbir, se mostraba más decidida que nunca. Ricardo, siguiendo las noticias a través de Internet, se sentía orgulloso. Su admiración por Sheinbaum había crecido exponencialmente. La veía no solo como una figura política, sino como una defensora de los derechos humanos, alguien que luchaba por la justicia y la igualdad. Mientras tanto, Sofía, inspirada por el coraje de Sheinbaum, comenzó a involucrarse activamente en grupos de apoyo a migrantes en su comunidad. Sentía que su voz, antes silenciada por el miedo, ahora tenía fuerza y resonancia. Un nuevo desafío surgió inesperadamente. Una poderosa empresa tecnológica estadounidense, Tech Corp, anunció su intención de invertir masivamente en México, pero condicionó su inversión a la aprobación de una ley migratoria más restrictiva, que iría en contra de las políticas inclusivas de Sheinbaum. La presión sobre la presidenta de México era enorme. Muchos la instaban a ceder, argumentando que la inversión de Tech Corp era crucial para la economía mexicana. Incluso algunos miembros de su propio partido dudaban de su firmeza. Sheinbaum, sin embargo, se mantuvo inflexible. Sabía que ceder significaría traicionar sus principios y abandonar a los migrantes que tanto habían sufrido. Organizó una serie de reuniones con representantes de Tech Corp, explicándoles con firmeza sus políticas de inclusión e integración, enfatizando que la riqueza de México radicaba en su diversidad cultural y humana. Les presentó estudios que demostraban que una política migratoria inclusiva era beneficiosa para la economía, promoviendo la innovación y el crecimiento. La estrategia de Sheinbaum, una vez más, fue la transparencia y el diálogo constructivo. Ella no solo les ofreció datos económicos, sino que también les mostró el impacto social de sus políticas, compartiendo historias personales de migrantes que habían logrado integrarse con éxito a la sociedad mexicana. Ella explicó cómo sus políticas habían ayudado a disminuir los índices de crimen y fomentar una economía más próspera, mostrando cómo la integración de los migrantes no era una amenaza, sino una oportunidad. Las reuniones se prolongaron durante semanas, llenas de discusiones intensas y negociaciones complejas, pero la firmeza de Sheinbaum fue inquebrantable. Finalmente, gracias a su perseverancia y a su habilidad para comunicar su visión de una México inclusiva y próspera, llegó a un acuerdo con Tech Corp. La empresa, impresionada por la firmeza y la convicción de Sheinbaum, decidió modificar sus condiciones. En lugar de exigir una ley migratoria restrictiva, se comprometieron a invertir en programas de integración para los migrantes, en colaboración con el gobierno mexicano. Esta victoria representó un triunfo significativo para Sheinbaum y su visión de un México más justo e inclusivo. La noticia recorrió el mundo, fortaleciendo aún más su imagen como líder comprometida con la justicia social. Ricardo y Sofía, al enterarse de la noticia, se sintieron profundamente conmovidos. Para ellos, la victoria de Sheinbaum no era solo un triunfo político, sino una confirmación de su esperanza en un futuro mejor. La determinación de Sheinbaum en su defensa de los derechos humanos había superado las presiones políticas y económicas, demostrando que la ética y la justicia eran compatibles con el desarrollo económico.
En una noche tranquila, con la Ciudad de México brillando a lo lejos, Ricardo y Sofía hablaron durante horas sobre el significado de la historia. Sofía, con una nueva confianza en sí misma, soñaba con convertirse en una defensora de los derechos de los migrantes, inspirándose en el ejemplo de Claudia Sheinbaum. Ricardo, por su parte, sentía una profunda gratitud por la oportunidad que se le había dado en México, un país que, bajo el liderazgo de Sheinbaum, se estaba transformando en un lugar de esperanza e integración para todos. El ejemplo de Sheinbaum les enseñó que la perseverancia, la inteligencia y la convicción en los principios éticos eran claves para la construcción de un mundo mejor, un mundo donde los migrantes no eran vistos como una amenaza, sino como una parte integral y valiosa de la sociedad. La historia aún no había terminado, pero el camino hacia el futuro se veía lleno de luz y esperanza. La lucha por la justicia continuaría, pero con un líder fuerte e inspirador al frente, el futuro parecía más prometedor que nunca. La resistencia de Sheinbaum era un faro en la noche, guiando a millones hacia un mundo más equitativo y humano. Y esto era solo el comienzo. El éxito de Sheinbaum en la negociación con TechCorp no pasó desapercibido. Su figura comenzó a ser estudiada en universidades de todo el mundo como un caso de estudio en liderazgo político eficaz y negociación internacional. Conferencias y seminarios la invitaban a compartir sus estrategias, y su nombre se convirtió en sinónimo de una nueva forma de hacer política, basada en la empatía, la transparencia y el diálogo constructivo. Ricardo, ahora un activista comunitario involucrado en la integración de migrantes, seguía con atención las noticias. Veía en Sheinbaum un modelo a seguir, una líder que no solo hablaba de justicia social, sino que la implementaba con acciones concretas. Sofía, por su parte, había logrado obtener una beca para estudiar leyes en la UNAM, con el objetivo de defender los derechos de los migrantes. Su experiencia personal la convertía en una voz poderosa y auténtica, capaz de conectar con las luchas de las comunidades marginadas. Ella seguía con admiración los pasos de Sheinbaum, inspirada por su tenacidad y su capacidad para transformar situaciones adversas en oportunidades de crecimiento. Su futuro, antes incierto, ahora se perfilaba como un camino hacia la defensa de los derechos humanos, una llama de esperanza en un mundo necesitado de justicia. Mientras tanto, un nuevo desafío se cernía sobre el horizonte. La situación migratoria en la frontera sur de México se había complicado, con un aumento significativo en el flujo de migrantes centroamericanos huyendo de la violencia y la pobreza. Las presiones internacionales aumentaron, con algunas naciones acusando a México de no hacer lo suficiente para controlar el flujo migratorio. La situación era compleja, requiriendo una respuesta a la vez humanitaria y eficaz. Sheinbaum, consciente de la magnitud del problema, convocó a una cumbre internacional en la Ciudad de México. Invitó a representantes de gobiernos, organizaciones internacionales y activistas de derechos humanos de todo el mundo a participar en un diálogo abierto y honesto sobre la crisis migratoria. Su objetivo era crear un plan de acción conjunto, basado en la cooperación internacional y en el respeto a los derechos humanos de los migrantes. La cumbre fue un evento trascendental. Representantes de países como Estados Unidos, Canadá y varios países de América Latina participaron en debates constructivos, compartiendo experiencias y buscando soluciones comunes. Sheinbaum, con su habilidad para la mediación y su profundo conocimiento del tema, logró guiar las discusiones hacia un consenso. Se acordó un plan de acción integral que incluía el aumento de la cooperación internacional para abordar las causas raíz de la migración, la mejora de las condiciones de los centros de acogida para migrantes y el fortalecimiento de los mecanismos de protección de los derechos humanos. Un aspecto crucial del plan fue la creación de un fondo internacional para apoyar a los países de origen de los migrantes, con el objetivo de impulsar el desarrollo económico y social y reducir la pobreza. Este fondo, financiado por una alianza de gobiernos, organizaciones internacionales y empresas privadas, se convertiría en un instrumento clave para abordar las causas profundas de la migración. La iniciativa fue aclamada internacionalmente, posicionando a México como un líder en la gestión humanitaria de la migración. La cumbre también abordó la necesidad de combatir el tráfico de personas y la trata de seres humanos, dos problemas asociados a la migración irregular. Se acordó un plan de acción conjunto
que incluye el fortalecimiento de la cooperación entre las fuerzas de seguridad de diferentes países, la creación de líneas telefónicas de denuncia y la sensibilización de las poblaciones locales. La implementación de este plan marcaría un paso significativo en la lucha contra estos crímenes transnacionales. La culminación de la cumbre fue un discurso emotivo de Sheinbaum, donde agradeció a todos los participantes por su colaboración y compromiso con la causa de la justicia social y la dignidad humana. Ella enfatizó la importancia de trabajar juntos para construir un mundo más justo e inclusivo, donde los derechos de los migrantes sean respetados y protegidos. Su discurso resonó profundamente en el público, un reflejo del impacto de su liderazgo compasivo y su visión humanitaria. Ricardo y Sofía, siguiendo la cumbre a través de Internet, se sintieron orgullosos de ser parte de este momento histórico, un ejemplo tangible del poder de la cooperación internacional y del compromiso con la justicia social. La cumbre representó un triunfo no solo para México, sino para toda la comunidad internacional, un paso hacia un mundo donde la migración sea gestionada con humanidad y respeto. La estrategia de Sheinbaum, una vez más, había demostrado la eficacia del diálogo constructivo, la cooperación internacional y la defensa firme de los derechos humanos. El futuro aún guardaba desafíos, pero con líderes como Sheinbaum, el camino hacia un mundo más justo parecía más claro y accesible que nunca. La resistencia de Sheinbaum no era una batalla individual, era un movimiento global, una lucha por la dignidad humana que estaba inspirando a millones alrededor del mundo. El éxito de la Cumbre Internacional sobre Migración catapultó la imagen de Claudia Sheinbaum a nivel global. Su liderazgo, caracterizado por la empatía, la inteligencia estratégica y la firme defensa de los derechos humanos, la convirtió en una figura inspiradora para líderes mundiales y activistas de todo el mundo. Invitaciones a conferencias internacionales, entrevistas con medios de comunicación de prestigio y reconocimientos de organizaciones internacionales se amontonaban en su agenda. Su influencia trascendía las fronteras de México, convirtiéndose en un referente en la lucha por la justicia social y la defensa de los derechos de los migrantes. Ricardo, ahora un reconocido activista en su comunidad, seguía de cerca el trabajo de Sheinbaum. Él sentía una profunda admiración por su capacidad para navegar el complejo mundo de la política internacional, manteniendo siempre como centro de su labor la defensa de los más vulnerables. La influencia de Sheinbaum se extendía a su trabajo diario, fortaleciendo su compromiso con la integración de los migrantes y promoviendo políticas de inclusión social en su comunidad. Su ejemplo le había enseñado que la lucha por la justicia social podía ser efectiva, incluso en el contexto político complejo del siglo XXI. Sofía, por otro lado, había completado sus estudios de leyes en la UNAM con honores. Inspirándose en la trayectoria de Sheinbaum, decidió especializarse en derecho migratorio, con el objetivo de defender a los migrantes que estaban sujetos a procesos legales complejos y a menudo injustos. Su experiencia personal como migrante le daba una perspectiva única y un profundo entendimiento de los desafíos y las vulnerabilidades de esta población. Su meta era utilizar sus conocimientos legales para ayudar a los migrantes a navegar el sistema legal, garantizando que sus derechos fundamentales fueran respetados. Su objetivo era asegurar que ningún migrante fuese despojado de sus derechos o que sufría injusticias simplemente por su condición. La influencia de Sheinbaum se extendía más allá del ámbito político. Su visión de un México inclusivo y respetuoso de los derechos humanos estaba inspirando un cambio cultural en todo el país. Organizaciones de la sociedad civil, activistas comunitarios y líderes religiosos estaban adoptando sus políticas como un modelo a seguir, promoviendo la integración de los migrantes y combatiendo la xenofobia. Se abrían nuevos centros de apoyo para migrantes, se creaban programas de integración laboral y se implementaban políticas de inclusión en las escuelas y hospitales. El país se estaba transformando, impulsado por una visión de un futuro más justo y equitativo. Sin embargo, nuevos retos se presentaban en el horizonte. La creciente polarización política a nivel global, alimentada por discursos de odio y nacionalismos exacerbados, amenazaba con revertir los avances alcanzados. Movimientos antiinmigrantes estaban ganando fuerza en varios países, creando un clima de miedo e incertidumbre para los migrantes. Sheinbaum, consciente de esta amenaza,
decidió lanzar una campaña global de sensibilización y educación sobre la migración. La campaña, llamada Puentes de Comprensión, se basó en el uso de las nuevas tecnologías y en la colaboración con influencers, artistas y activistas de todo el mundo. Se difundieron videos, documentales y artículos que contaban las historias de migrantes, mostrando su valentía, su resiliencia y su contribución a la sociedad. La campaña buscaba combatir la desinformación y los prejuicios contra los migrantes, promoviendo la empatía y la comprensión intercultural. La campaña fue un éxito, logrando llegar a millones de personas en todo el mundo, cambiando percepciones y fomentando un debate más informado y menos polarizado sobre la migración. Ricardo y Sofía se involucraron activamente en la campaña, compartiendo sus propias historias y utilizando sus plataformas para promover los mensajes de la iniciativa. La campaña Puentes de Comprensión no solo era una iniciativa política, era un movimiento global, una expresión de solidaridad humana que trascendería las fronteras y las ideologías. La influencia de Sheinbaum se sentía en cada rincón del mundo. Su voz resonaba en cada historia compartida, y su mensaje de justicia e inclusión se expandía con fuerza imparable. El futuro se presentaba aún con desafíos, pero la visión de Sheinbaum, un mundo más justo y compasivo, se sentía más cerca que nunca. La resistencia continuaba, y la lucha por la justicia no terminaría hasta que cada migrante tenga la oportunidad de vivir con dignidad y respeto. La historia de Sheinbaum era más que una historia política, era una historia de esperanza, una promesa de un futuro mejor para todos. El éxito de la campaña Puentes de Comprensión no solo consolidó la imagen internacional de Claudia Sheinbaum, sino que también generó un cambio significativo en la narrativa global sobre la migración. Los medios de comunicación internacionales comenzaron a enfocarse en las historias humanas detrás de los números, mostrando la realidad de los migrantes y desafiando los estereotipos negativos que habían prevalecido durante décadas. La influencia de Sheinbaum se extendía ahora a las políticas migratorias de varios países, inspirando reformas legales y políticas más humanitarias. Ricardo y Sofía, testigos directos de este cambio, se sentían orgullosos de haber contribuido a este progreso, cada uno desde su propia trinchera. Ricardo, con su experiencia como activista comunitario, se convirtió en un consultor para varias organizaciones internacionales, compartiendo sus conocimientos y estrategias para la integración de migrantes. Su voz, antes silenciada por la marginalidad, ahora resonaba con fuerza en foros internacionales, influyendo en la elaboración de políticas públicas y programas de integración. La transformación de Ricardo era un testimonio del impacto de Sheinbaum en la vida de las personas, un ejemplo palpable del poder transformador de la política humanitaria y la acción comunitaria. Sofía, por su parte, se convirtió en una abogada de renombre en el campo del derecho migratorio. Su firme defensa de los derechos humanos de los migrantes, basada en su experiencia personal y en sus profundos conocimientos legales, la convertía en una voz indispensable en la lucha por la justicia social. Ella utilizaba su plataforma para denunciar las injusticias que sufrían los migrantes, para defender a quienes eran víctimas de la discriminación y para exigir un trato más justo y humano para todos. Su compromiso incansable con la causa la había convertido en un símbolo de esperanza para millones de migrantes en todo el mundo. La creciente influencia de Sheinbaum atrajo la atención de diversos grupos de presión, algunos de ellos con intereses contrarios a sus políticas de inclusión. Un grupo de políticos de extrema derecha, con una retórica anti-inmigrante radical, lanzó una campaña de desprestigio contra ella, acusándola de ser blanda con los migrantes y de poner en riesgo la seguridad nacional. La campaña se expandió rápidamente, utilizando las redes sociales para difundir noticias falsas y sembrar el miedo entre la población. Sheinbaum, frente a esta nueva ola de ataques, no cedió. Con la misma serenidad y firmeza que la había caracterizado durante su carrera, respondió a las acusaciones con datos, con pruebas y con argumentos sólidos. Utilizó su plataforma para explicar sus políticas con claridad, mostrando cómo la inclusión de los migrantes era esencial para el desarrollo económico y social del país. Organizó una serie de debates públicos, invitando a sus oponentes a un diálogo constructivo basado en datos y evidencia. La estrategia de Sheinbaum se basó en la transparencia y la educación.
Ella sabía que la mejor forma de combatir la desinformación era con la verdad, con datos y con argumentos bien fundamentados. Utilizó la misma estrategia que la había llevado al éxito en el pasado: comunicar con claridad, explicar con paciencia y confrontar los argumentos falsos con la realidad. Ricardo y Sofía, viendo la situación, intensificaron sus esfuerzos para apoyar a Sheinbaum. Ricardo se dedicó a desmentir las noticias falsas y difundir información precisa sobre las políticas migratorias. Sofía, por su parte, utilizó sus conocimientos legales para analizar las afirmaciones de sus oponentes, desmontando sus argumentos con datos y evidencia. La lucha fue larga y agotadora, pero la determinación de Sheinbaum y el apoyo de sus aliados fueron inquebrantables. La estrategia de comunicar con claridad, transparencia, datos e información precisa se impuso a la desinformación y el miedo. Con el tiempo, la verdad salió a la luz. La campaña de desprestigio se derrumbó bajo el peso de su propia falsedad, y la popularidad de Sheinbaum se fortaleció. Esta situación demostró, una vez más, el poder de la verdad y la importancia de la comunicación eficaz en la lucha contra la desinformación y la manipulación política. La resistencia de Sheinbaum, ahora más fuerte que nunca, se había convertido en un símbolo global de lucha contra la intolerancia y el odio. La próxima batalla se acercaba, pero la historia de Sheinbaum, Ricardo y Sofía demostraba que la defensa de los derechos humanos, impulsada por la convicción y la determinación, era una lucha que valía la pena. Tras la exitosa defensa contra la campaña de desprestigio, Claudia Sheinbaum se enfrentó a un nuevo desafío: las elecciones presidenciales. Su popularidad, impulsada por su gestión en la Ciudad de México y su liderazgo en la escena internacional, la posicionaba como una fuerte candidata. Sin embargo, la oposición se había organizado, presentando una coalición de partidos con una plataforma política que, aunque moderada, no compartía la misma visión inclusiva e humanitaria de Sheinbaum. La campaña electoral se convirtió en un enfrentamiento de ideas, un debate crucial sobre el futuro de México. Ricardo y Sofía se involucraron activamente en la campaña de Sheinbaum, utilizando sus experiencias y conocimientos para apoyar su candidatura. Ricardo, con su experiencia en el trabajo comunitario y su amplia red de contactos, se encargó de movilizar el voto en las comunidades más vulnerables, asegurando que la voz de los migrantes y de las personas marginadas fuese escuchada. Su compromiso incansable con la causa de Sheinbaum se basaba en su profundo convencimiento de que sus políticas ofrecerían un futuro mejor para todos. Sofía, con sus habilidades legales y su conocimiento del derecho migratorio, se encargó de combatir las noticias falsas y la desinformación que circulaban en redes sociales, desmintiendo las acusaciones de sus oponentes y defendiendo la trayectoria impecable de Sheinbaum. Ella utilizaba sus conocimientos para garantizar que la información que circulaba sobre la candidata fuera exacta y objetiva, contribuyendo a un debate público más informado y responsable. Su trabajo fue crucial para asegurar la transparencia y la credibilidad de la campaña. La campaña electoral se caracterizó por una serie de debates intensos y apasionados, donde Sheinbaum defendió con firmeza sus políticas de inclusión, sus programas de desarrollo social y su visión de un México más justo e igualitario. Su discurso, basado en la empatía, la justicia social y el respeto a los derechos humanos, resonó con fuerza en la población, movilizando a un gran número de votantes que estaban cansados de la polarización y la retórica de odio. Sus oponentes, por otro lado, recurrieron a tácticas populistas, utilizando el miedo y la xenofobia para ganar votos. Atacaron sus políticas migratorias, criticando su enfoque humanitario y acusándola de ser blanda con la delincuencia. Sin embargo, la estrategia de Sheinbaum, basada en la transparencia, la evidencia y la comunicación clara, demostró ser efectiva. Ella desmintió las acusaciones con datos, presentando evidencia de los éxitos de sus políticas y destacando el impacto positivo que sus medidas habían tenido en la vida de miles de personas. En los últimos días de la campaña, la presión aumentó. Las encuestadoras predecían un resultado ajustado, con una diferencia mínima entre Sheinbaum y su principal oponente. La tensión era palpable, no solo entre los candidatos, sino también entre los votantes. Ricardo y Sofía, conscientes de la importancia de estas elecciones, redoblaron sus esfuerzos.
Ricardo trabajó incansablemente para movilizar el voto, asegurándose de que todos los miembros de su comunidad acudieran a las urnas. Sofía, por su parte, monitoreaba las redes sociales, denunciando cualquier intento de manipulación o difusión de noticias falsas. El día de las elecciones fue un día de mucha expectativa e incertidumbre. La participación fue masiva, un reflejo del interés que despertaba la contienda. La espera de los resultados fue tensa, llena de incertidumbre y emociones a flor de piel. Ricardo y Sofía se reunieron en la casa de Ricardo para seguir la transmisión de los resultados electorales. La ansiedad era palpable, la atmósfera cargada de esperanza y nerviosismo. Cada porcentaje nuevo, cada actualización en los resultados, era recibido con una mezcla de alegría y temor. Finalmente, después de horas de espera, se anunciaron los resultados oficiales. La victoria de Sheinbaum fue un triunfo resonante, un triunfo de la inclusión, la justicia social y la lucha por los derechos humanos. Era la culminación de una larga y ardua batalla, una victoria merecida y el resultado de un arduo trabajo, resiliencia y convicción. La victoria de Claudia Sheinbaum en las elecciones presidenciales fue recibida con júbilo en todo México y con admiración en el extranjero. Su discurso de victoria, pronunciado ante una multitud eufórica, fue un llamado a la unidad y a la construcción de un futuro más justo e inclusivo para todos. Sheinbaum prometió trabajar incansablemente para cumplir sus promesas de campaña, enfocándose en la justicia social, la economía inclusiva y la protección de los derechos humanos. Ricardo y Sofía, testigos privilegiados de su ascenso al poder, se sentían profundamente orgullosos y esperanzados. Su lucha conjunta, sus esfuerzos incesantes y su dedicación a la causa habían dado sus frutos. La toma de posesión de Sheinbaum como presidenta de México fue un evento histórico, marcado por la presencia de líderes mundiales, representantes de organizaciones internacionales y activistas de derechos humanos de todo el mundo. Su discurso inaugural, lleno de esperanza y determinación, resonó con fuerza en el público, marcando el inicio de una nueva era para México, una era marcada por la inclusión, la justicia social y el compromiso con la comunidad internacional. Sheinbaum reiteró su compromiso con la protección de los derechos humanos de los migrantes, prometiendo implementar políticas integrales que promuevan su integración social y económica. Uno de los primeros actos de su gobierno fue la creación de un Ministerio de Inclusión Social, encargado de desarrollar e implementar políticas específicas para la integración de los migrantes. Ricardo fue nombrado secretario de este nuevo ministerio, reconociendo su experiencia y su dedicación al trabajo comunitario. Su nombramiento fue un gesto simbólico importante, que representaba el compromiso del gobierno con la inclusión social y el reconocimiento de la valiosa contribución de los migrantes a la sociedad mexicana. Sofía, por su parte, fue nombrada asesora legal del Ministerio de Inclusión Social. Su profundo conocimiento del derecho migratorio y su experiencia defendiendo los derechos de los migrantes la convertían en un activo invaluable para el nuevo gobierno. Su labor consistiría en asesorar al Ministerio en la elaboración de políticas legales, garantizar que las leyes se aplicaran de forma justa e imparcial y defender los derechos de los migrantes ante cualquier instancia. Bajo el liderazgo de Sheinbaum, México se convirtió en un referente internacional en la gestión humanitaria de la migración. El gobierno implementó una serie de políticas innovadoras, incluyendo programas de integración laboral, acceso a la educación y atención médica para los migrantes, y el fortalecimiento de los mecanismos de protección de sus derechos humanos. México colaboró activamente con otros países para abordar las causas profundas de la migración, impulsando programas de desarrollo en los países de origen de los migrantes. El éxito de las políticas de Sheinbaum atrajo la atención de organizaciones internacionales como la ONU y la OEA, las cuales reconocieron el liderazgo de México en la materia. Sheinbaum fue invitada a participar en foros internacionales, donde compartió su experiencia y sus estrategias con líderes mundiales y activistas de derechos humanos. Su liderazgo inspiró a otros países a implementar políticas migratorias más humanitarias e inclusivas. Ricardo y Sofía, ahora en puestos clave del gobierno, trabajaron incansablemente para implementar las políticas de Sheinbaum. Ricardo, con su red de contactos en las comunidades, se encargó de garantizar que los programas de integración llegaran a los migrantes más vulnerables.
Sofía, por su parte, trabajó para asegurar que las leyes se aplicaran de forma justa y que los derechos de los migrantes fueran protegidos. Su trabajo conjunto, coordinado y eficiente, fue fundamental para el éxito de las políticas de inclusión de Sheinbaum. Sin embargo, la trayectoria de Sheinbaum no estuvo exenta de desafíos. La oposición, con una retórica cada vez más polarizada, continuó atacando sus políticas. Los medios de comunicación conservadores se centraron en los errores menores de su administración, amplificándolos desproporcionadamente y minimizando los grandes logros de su gobierno. Pero Sheinbaum, con su experiencia y su firmeza, respondió con datos, con argumentos sólidos y con una perseverancia incansable. Su visión, basada en la justicia social y la inclusión, permaneció inquebrantable. El gobierno de Sheinbaum no era solo una administración política, era un proyecto social, un esfuerzo colectivo para construir un México mejor para todos. 5 años habían pasado desde la toma de posesión de Claudia Sheinbaum. México había experimentado una transformación profunda. La economía había crecido de manera sostenible, impulsada por la inclusión de los migrantes y la inversión en sectores estratégicos. Los índices de pobreza habían disminuido significativamente, y la desigualdad social había comenzado a reducirse. El sistema de justicia había mejorado, garantizando mayor protección a los derechos humanos, incluyendo los de los migrantes. La sociedad mexicana era más diversa e inclusiva que nunca. Ricardo y Sofía, observando desde sus puestos en el gobierno, sentían una profunda satisfacción por el trabajo realizado. Habían sido testigos de excepción de una transformación social profunda y significativa. Sin embargo, un nuevo desafío surgió en el horizonte. Una crisis climática global de proporciones sin precedentes. Sequías prolongadas, inundaciones devastadoras y olas de calor extremo azotaron diferentes partes del mundo, incluyendo México. La migración, consecuencia de las catástrofes naturales, aumentó dramáticamente, creando una nueva y compleja situación humanitaria. Sheinbaum, en su tercer año de mandato, se enfrentó a la prueba más difícil de su gobierno. La crisis climática no solo representó un desafío humanitario, sino también un problema político. La oposición aprovechó la situación para criticar la gestión del gobierno, acusándolo de falta de preparación y de ineficiencia. La presión internacional también aumentó, con algunos países exigiendo una respuesta más contundente por parte del gobierno mexicano. Sheinbaum, consciente de la gravedad de la situación, convocó una cumbre internacional sobre cambio climático y migración. La cumbre, realizada en la Ciudad de México, reunió a líderes mundiales, científicos, expertos en cambio climático y activistas de derechos humanos de todo el mundo. El objetivo era crear un plan de acción global para abordar la crisis climática y sus consecuencias en la migración. Durante la cumbre, Sheinbaum presentó una propuesta audaz e innovadora: la creación de un Fondo Mundial de Adaptación Climática y Migración. Este fondo, financiado por las naciones más ricas del mundo, se dedicaría a ayudar a los países más vulnerables a adaptarse a los efectos del cambio climático y a gestionar la migración climática de manera humanitaria. La propuesta fue recibida con entusiasmo por parte de muchos países, pero también generó resistencia por parte de aquellos que se oponían a la idea de una mayor responsabilidad internacional en la gestión de la crisis climática. Los debates en la cumbre fueron intensos, llenos de confrontaciones y negociaciones complejas. Sheinbaum, con su habilidad para la mediación y su profunda convicción, logró reunir a diferentes actores en torno a un objetivo común: la protección de la vida humana y la gestión responsable de la crisis climática. Finalmente, después de días de intensas negociaciones, se logró un acuerdo. El Fondo Mundial de Adaptación Climática y Migración fue creado y se comprometió a destinar miles de millones de dólares a la ayuda humanitaria y al desarrollo de programas de adaptación al cambio climático en los países más vulnerables. La creación del fondo fue un triunfo significativo para Sheinbaum y para México. Demostraba la capacidad de liderazgo de Sheinbaum en la escena internacional, su compromiso con la justicia climática y su habilidad para construir consensos. Sin embargo, la lucha no había terminado. La implementación del fondo requería de una colaboración estrecha entre los países participantes y de un compromiso constante con la justicia climática. La culminación de esta historia no es un final, sino un nuevo comienzo.
La creación del Fondo Mundial de Adaptación Climática y Migración representa un hito en la lucha contra el cambio climático y sus consecuencias en la migración. Pero la verdadera victoria residirá en su implementación exitosa, en su capacidad para ayudar a las personas más vulnerables a adaptarse a los efectos del cambio climático y a construir un futuro mejor. La historia de Claudia Sheinbaum, Ricardo y Sofía es una historia de perseverancia, de compromiso y de lucha incansable por la justicia social. Es una historia que continúa escribiéndose, una historia que inspira esperanza y que invita a todos a unirse a la lucha contra el cambio climático y por un mundo más justo e inclusivo. La resistencia continúa. La lucha por un futuro mejor, por un planeta habitable y por una sociedad más justa para todos, continúa. Y con líderes como Sheinbaum y con la dedicación de personas como Ricardo y Sofía, hay esperanza en el horizonte.